Hola, mi nombre es Diana Laura Rodríguez Ibarra. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería Logística en séptimo semestre en el Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga. Y bueno, el motivo de este video es para hablar acerca de una entrevista realizada a un científico famoso. Es para la materia de taller de investigación 2, es la actividad final de la unidad 2. Y bueno, en esta entrevista vamos a hablar acerca de Katherine Johnson, la cual fue una científica famosa. Bueno, yo escogí esta científica porque me identifico mucho con las actividades que realizó, las aportaciones bueno, no me identifico con sus aportaciones, sino que para mí son muy admirables el hecho de que en la época en la que ella vivió no era como tan reconocido el trabajo de las mujeres. Y bueno, como mujer me identifico. Se me hace muy interesante la historia que ella tiene, puesto que realizó diferentes actividades y desde pequeña fue muy inteligente. Katherine Johnson trabajó en la NASA por 33 años, ayudando a diferentes artículos e investigaciones. Como ya comenté, anteriormente no se conocía tanto el trabajo de las mujeres. Ella fue considerada una computadora humana que solamente pues realizaba cálculos matemáticos, como quien dice, realizaban el trabajo que a los hombres les daba flojera hacer, por ejemplo, lo que ahora conocemos como las computadoras, que ya tenemos un sistema, lo metemos, lo hacemos y ya rápido. Ellas realizaban esos cálculos, pero ella trabajó y realizó investigaciones, incluso ella menciona que aportó, y para ella es un orgullo pues contribuir en las decisiones que se tomaban anteriormente. Pero bueno, esto ya lo iremos escuchando durante la entrevista, que es parte de lo que nos hablará a continuación. Y pues bueno, comenzamos con la primera pregunta, la cual consta de ¿cuál es su fecha de nacimiento? Yo nací el 26 de agosto de 1928. Muy bien. Imagino que como persona tuvo recuerdos de la infancia que se le quedaron más marcados que otros. ¿Podría contarnos alguno de estos sucesos que más recuerda? Sí, con mucho gusto. Bueno, para comenzar, pues yo soy la más pequeña de mi casa. Tengo 3 hermanos, fueron 2 hombres y una mujer. Y pues como te digo, yo soy la más chiquita, soy la bebé de la casa. Entonces, pues cuando éramos muy pequeños, a mi hermana le gustaba ayudarle a mi mamá con las labores del hogar. Que la comida, que bla, bla, bla. A mí sinceramente nunca me gustó. Yo desde pequeña supe que no iba a ser una persona muy apegada al hogar. Entonces recuerdo que a mí me gustaba salir a jugar, pero en esos juegos yo me juntaba más con los niños que con las niñas, aunque pues cabe mencionar que pues los niños son más agresivos y te juzgaban más por esas cosas. Pero bueno, recuerdo en una de las ocasiones que uno de los niños nos empezó a lanzar piedras y nos estaba golpeando. Y una amiga me decía que nos escondiéramos y yo le decía, no, es que hay que defendernos. Y en vez de acobardarme, yo lo que hice fue agarrar una piedra y lanzarla. Se la aventé a esta persona y así fue como empecé a defenderme pues de los niños, ¿no? Entonces, pues para mí era algo importante porque pues como niña ya tenía pues un desarrollo en ese sentido. Otra de las cosas que más recuerdo es que desde muy pequeña me gustaron los números. A mí me gustaba mucho contar. Recuerdo que para llegar a la iglesia yo contaba 16 escalones y siempre iba pensando como faltan 3 escalones para llegar a la iglesia, siempre que acompañaba a mi mamá. Y creo que así es el comienzo del gusto
de mi parte por los números y las matemáticas. Y bueno, otro de los recuerdos es que cuando yo tenía 10 años de edad, pues ya estaba preparada para la enseñanza secundaria. Es muy interesante, señora Catherine. ¿Podría mencionarnos a qué edad se graduó? Claro, yo terminé la escuela, o bueno, la enseñanza secundaria a los 14 años de edad. Y dentro de la misma institución, pero en otras áreas, obtuve mi segundo título universitario a los 18 años de edad. Bueno, a esa edad ya tenía 2 títulos. El primero era de matemáticas y el segundo era de francés. Me gustaría mencionar lo que más recuerdo de cuando me inspiré a estudiar inglés era que cuando era muy pequeña mi papá trabajaba en un hotel y cuando no realizábamos actividades pues toda la familia trabajaba ahí mismo realizando diferentes actividades. Y recuerdo en una de las veces una persona llegó al hotel y él hablaba francés. Entonces yo estaba a un lado y me percaté que yo podía entenderlo. Y fue así como inició este proceso de aprender inglés. Es algo pues muy sencillo, pero a mí me marcó pues el inicio de un título, ¿no? Como te digo. Pues a mí desde siempre me gustó aprender. Algo que tengo que mencionar es que yo siempre buscaba como ver el siguiente paso, me explico, o sea, aprendía algo y ya quería más, tenía como esa sed de aprender y, y pues sí, siempre me gustó, siempre quería ir un paso adelante o sea, terminar un proceso y empezar a divagar en lo que venía siguiente. Y pues eso es algo que me ha ayudado mucho en mi trabajo, en mi trayectoria y en todas las actividades que realicé, puesto que gracias a esto yo pude obtener pues diferentes artículos que me ayudaron. A lo que me refiero es que no debes de quedarte nada más con lo que te dicen, sino tú tienes que avanzar y tienes que prever siempre lo que va a pasar. Tiene toda la razón en todo lo que nos comenta. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo fue su vida de estudiante? Pues yo creo que como todo, altas y bajas, es parte de la vida de los estudiantes, pero te puedo contar un recuerdo que tengo acerca de eso. Cuando yo era estudiante, uno de mis maestros, a mí me gustaba hacer preguntas porque él era mi maestro de matemáticas y pues la verdad es que a mí siempre me interesó esta parte. Y recuerdo que esta persona una vez se terminó la clase y me dice, oye, ven, y pues ya, ahí voy. Y me dice, ¿por qué siempre me haces preguntas en donde yo conozco que sabes la respuesta? O sea, tú y yo sabemos que tú conoces la respuesta a las preguntas que me haces. Entonces, pues yo le contesté que porque sabía que mis compañeros tenían esas dudas, pero no se animaban a preguntarlas. Y a mí me gustaba ayudarlos en esa parte porque pues a mí me gustaba preguntar. Era algo que a mí me parecía importante para aprender. Entonces a mi maestro le dio risa y me dice, sabía que había una respuesta tonta a esto, porque tú y yo bien sabemos el conocimiento que tú tienes. Y de hecho fue una de las personas que me inspiró a ser investigadora matemática. Bueno, su nombre era William Claytor. Y pues bueno, él, como lo comento, fue una de las personas que me ayudó a ser investigadora matemática. Incluso gracias a esta atención que yo tenía dentro de su materia, él me daba cursos, él me ayudaba a impartir como clases particulares para que yo pudiera crecer en este ámbito. Y pues bueno, para mí sí fue
una persona importante. De hecho, él se graduó muy joven, también tuvo su título universitario desde muy joven y empezó a abrirse camino por él mismo en diferentes áreas. Y pues es una persona a la cual yo admiro, más que nada por el impulso que le dio a mi carrera y pues la ayuda que tuve de él, ¿no? Ya entiendo. Y bueno, durante este trayecto, ¿usted tuvo algunas limitaciones dentro de todo esto? Pues no me gustaría llamarla como limitaciones, más que nada son oportunidades. Claro que sí tuve problemas durante todo este trayecto, pero pues no son limitaciones, porque si yo decidiera que fueran limitaciones, pues no hubiera hecho lo que hasta ahora he logrado. Pero bueno, me gustaría mencionarte acerca de estas oportunidades que tuve. Cuando inicié mi carrera como investigadora matemática, o bueno, antes de iniciarla, yo pensaba, bueno, como mujer es muy difícil conseguir un trabajo de este tipo, y más como investigadora matemática, porque anteriormente no se encontraba como la relevancia que actualmente tenemos. Entonces recuerdo que pues era mi más grande miedo, no encontrar un trabajo, porque pues realmente tú cuando empiezas un oficio, pues sabes a lo que te vas a dedicar, ¿no? Y pues obviamente vas a tener beneficios en un futuro. Y pues imagínate el saber que tu carrera o a lo que te quieres dedicar no tiene un futuro, pues era complicado para mí. Pero bueno, esto me ayudó muchísimo mi maestro que anteriormente te comentaba. Él me decía que yo tenía las oportunidades, o sea, tenía todo para iniciar una carrera como investigadora matemática, aunque yo no pudiera ver las cosas desde el punto de vista de él, ¿no? Y me comentó que cuando él terminó como profesor y pues cuando terminó su carrera era muy difícil igual que yo encontrar un trabajo, pero lo encontró y me dijo que yo sola era la que tenía que abrirme las puertas como investigadora matemática y pues tenía toda la razón. Entonces fue la manera en la que pues impulsé y dije pues si me gusta lo voy a hacer y siempre dar el máximo. Eso es algo que a mí me ha marcado siempre. Dar el máximo en todo y ser a lo mejor pues una persona no tan dedicada, pero sí realizar lo que a mí me toca y más de lo que puedo hacer, como te decía, siempre prever y siempre estar un paso adelante de lo que viene. Y bueno, por otra parte, en esa época las mujeres no podían conseguir un título universitario. Los porcentajes son muy bajos. El 2% de las mujeres negras conseguían un título y en comparación con las mujeres blancas, bueno, era el 10% de la población, o sea, son cantidades súper chiquitas a lo que actualmente estamos viviendo. Pero como bien sabemos, venimos de una época en la que a las mujeres no se nos reconocía tanto el hecho pues de tener un estudio, tener un trabajo. Y pues eso era algo que sí limitaba, pero pues lo logré y lo logré pues de una manera bien como yo lo esperaba. Como te comento, antes de ser investigadora matemática, yo fui maestra. Y pues bueno, una de las oportunidades que te menciono es que pues una mujer casada no podía ejercer esta profesión como tal, o sea, te casas y automáticamente te olvidas de lo que hacías anteriormente y yo no estaba preparada para dejar pues mi carrera. Bueno, pues en esa época y en la ciudad donde yo vivía, era muy mal pagado ese trabajo, entonces conseguí trabajo en otro lugar. Y llegando ahí me enamoré. Y pues mantuve en secreto esa relación por lo mismo que no quería dejar atrás mi carrera como maestra.
y nos casamos en secreto. Ni siquiera mis papás se dieron cuenta y pues bueno, él estaba de acuerdo en que yo continuara, él también era maestro. Y así lo tuvimos en secreto hasta que me embaracé y pues tuvimos que dar a la luz todo este proceso. Pero yo nunca dejé de trabajar, aunque se viera mal, aunque la sociedad me juzgara, yo continué con lo que a mí me gustaba. Y pues bueno, poco tiempo después decidí dejar mi carrera como maestra para entrar a trabajar a lo que ahora conocemos como la NASA. Pero yo entré a trabajar como una persona que solamente realizaba cálculos, era como una calculadora para ellos. Y pues fue difícil porque pues yo quería saber más, yo quería explayarme y dar más conocimientos. Y pues bueno, en esa época se contrataban a las mujeres para que hicieran los cálculos que a los hombres pues de cierta manera les daba flojera hacer o que no tenían la paciencia necesaria. Se consideraba que los hombres hacían el trabajo pesado y las mujeres pues solamente realizábamos los cálculos. Entrando a esto, pues yo era muy buena, incluso hubo ocasiones en las que pues dudaron de mí y de mis conocimientos, pero aún así eso pues no me dio como para abajo, o sea, yo seguí haciendo mi trabajo y seguí constante en lo que quería. Bueno, este trabajo era para la empresa NACA, así se consideraba anteriormente, que se dedicaba a realizar las medidas para tener pues los aviones de cierta manera con calidad y que pudieran generar un buen transcurso en sus vuelos. Pues bueno, como todo, yo tenía a mis compañeros y compañeras en el trabajo y anteriormente no se podía contratar a la gente negra en esa empresa, pero pues cada vez había menos mujeres que quisieran dedicarse a esto, ¿no? A calcular matemáticamente esto, porque no había mujeres que tuvieran esa habilidad. Entonces empezaron a contratar mujeres afroamericanas y pues bueno, a mí me parecía una buena idea porque pues no nos definía el hecho de ser negros. Y pues bueno, recuerdo que dentro de las áreas de la empresa había lugares específicos para mujeres blancas y lugares específicos para mujeres negras. Yo no podía sentarme en una mesa donde se pudieran mezclar nuestras razas. Actualmente, si lo vemos, es una manera de discriminar, pero antes así era y así se pensaba y pues era muy normal, o sea, era algo normal que vivíamos a diario, pero pues de cierta manera era una limitante para el trabajo. Y bueno, como te comentaba anteriormente, yo no consideraba como limitantes, sino como oportunidades. Algo también que me marcó mucho en ese tiempo fue que una frase de mi padre que decía, tú no eres más que nadie, pero tampoco eres menos que nadie. Y esta frase me ha ayudado mucho en el desarrollo de mis actividades porque pues me ha ayudado a no menospreciarme como persona, pero tampoco a sentirme más que los demás. Todo lo que nos cuenta es muy interesante, pero ¿podría hablarnos más acerca de su vida laboral y de las investigaciones que realizó? Claro que sí. Como te comentaba hace un momento, mi primer trabajo fue como maestra. A mí me gustaba ser maestra porque me gustaba motivar a los alumnos. Me gustaba decirles que siempre tienen que dar el máximo. Es una frase que a mí me marca como persona. Dar el máximo en todo lo que hagas. Y bueno, cada mes les realizaba como sesiones en las que ellos pudieran explayarse en ese sentido, que estuvieran motivados. Yo a los alumnos los veía como mis hijos, me gustaba cuidarlos, me gustaba darles consejos, que entendieran
el proceso de la vida y que pudieran marcar en su vida lo que ellos querían hacer y que siempre estuvieran motivados, que siempre se sintieran cómodos con lo que les guste hacer, independientemente de si la sociedad piensa que está bien o está mal. Me gusta, como te comentaba, me gustaba mucho ser maestra y uno de los principales objetivos que tenía era motivar a mis alumnos a que pues que hicieran las cosas bien. Después de este trabajo continué trabajando en la NASA, donde solicité mi plaza en 1952 y gracias a todos los conocimientos que ya tenía pues pasé el examen, pero pues me dijeron que todavía no, o sea, no, había cupo limitado y ellos ya estaban completos en su equipo de trabajo. Pues lo que a mí me dio pues cierta tristeza porque pues sí quería entrar, pero después pensé no era mi momento y regresé ahí un año después. Y bueno, comencé a trabajar en la NASA en 1953. Y, y pues bueno, trabajé bajo la supervisión de una mujer. No entré como yo lo esperaba en un trabajo establecido desde el principio. Entré mucho tiempo, pues 2 semanas después me subieron el cargo y me mandaron a una sección de vuelos de la misma empresa, lo que dio lugar a nuevas oportunidades para mí. Y donde fue que realicé el primero de mis estudios. Ya estando ahí dentro hubo un aeroplano que se estrelló y bueno, pues mi estudio fue revelar la explicación del error. El avión cayó del cielo y bueno, me percaté del problema y esto ocurrió gracias a una turbulencia en donde pues no se sabía qué tan fuerte era y qué tanto había durado, pero llevé a cabo una investigación y bueno, di la explicación y actualmente, por ley, bueno, legalmente no fue reconocido mi esfuerzo dentro de la investigación, porque sí fue una investigación importante. Esto se le atribuyó al ingeniero que estaba a cargo de dar explicación del por qué sucedió esto. Pero pues bueno, el atributo se le considera a él, pero para mí eso no tenía gran relevancia. A mí me encantaba el hecho de aprender y de seguir investigando. Y pues bueno, en algún momento ya sería reconocido este proceso. Me siento orgullosa de esta investigación, puesto que gracias a esto el gobierno pudo cambiar las distancias a las que se debían mantener los aviones estando en vuelo y pues para evitar accidentes. Y actualmente todavía siguen vigentes estas leyes en las que los aviones pueden volar. No tuve el reconocimiento necesario, pero me llena de satisfacción saber que tenía la razón. Si bien te puedo mencionar que este fue el inicio de mi trabajo dentro del programa espacial estadounidense, para mí fue como si me hubieran tomado prestada para trabajar en algo y luego ya después ya no me devolvieron. Esto era porque, pues gracias a mis investigaciones y mis hipótesis, pues tenían cierto grado de verdad y pues era muy convincente para las personas que trabajaban ahí, ¿no? Y bueno, una vez que entré a este equipo con los colaboradores de ahí mismo y mis compañeros, me llena de orgullo y satisfacción decirlo. Era la única mujer que estaba. O sea, yo trabajaba entre puros hombres y era una mujer negra. Y fue la primera mujer que trabajó entre ingenieros y fue la primera mujer negra que trabajó en esta sección. Y pues actualmente esto pues ya no tiene tanta relevancia, pero para mí la tuvo en el momento en el que yo estaba en ese trabajo.
Este suceso me llena de satisfacción por aquello de mi frase de siempre dar lo máximo, independientemente de que la sociedad me juzgara como que no debía de trabajar porque soy una persona negra, e independientemente porque soy mujer, como se consideraba antes. Pero yo siempre traté de dar el máximo de mí y aunque no fuera reconocido mi trabajo y aunque no fuera importante para las personas como pudiera ser, ¿no? Y bueno, yo ya estando dentro de este trabajo de equipo, nos encontrábamos en contingencia, puesto que había países en los que luchaban por demostrar quién tenía la mejor tecnología, quién adquiría los mejores conocimientos. Fue una contingencia muy fea porque incluso recuerdo que en las escuelas se hacían como simulacros por si llegara a pasar una masacre. Todas las personas vivían con el miedo de que de repente llegara una guerra, te dispararan un misil y todos fallecieran. Porque eso... Bueno, continuando con lo que te comentaba, durante el desarrollo de esta guerra existieron diferentes problemas y diferentes ideas en las que nos teníamos que centrar dentro de mi trabajo. Por ejemplo, la principal causa de esta guerra fue que ambos países, que fue la Unión Soviética y Estados Unidos, querían demostrarse uno al otro quién era el mejor, quién tenía la mayor tecnología, quién descubría cosas primero, a quién le iba mejor y todo ese tipo de cosas. Entonces, se puede decir que la carrera espacial se convirtió en un sucedáneo de esta guerra entre ambos países. De manera que todos teníamos que darnos cuenta quién era el mejor, como lo comento, quién tenía las mejores tecnologías. Y pues bueno, es horrible vivir en contingencia, pero pues yo me la pasaba en mi trabajo, o sea, yo como vuelvo a repetir mi gran frase, dar siempre lo máximo. Entonces, pues trataba de ignorar de cierta manera este problema. Pero bueno, algo que recuerdo mucho de este tiempo en el que estuve trabajando en la NASA fue que en ese lapso de tiempo en la NASA eligieron a 7 personas que era un equipo que se iba a dedicar a irse al espacio. Eran las primeras personas que iban a estar en el espacio. Este equipo era mejor conocido como Mercurio 7 y para todos fue un gran impacto porque pues eran las primeras personas que se podían ver en el espacio. Pero bueno, gracias a esta guerra, la Unión Soviética se adelantó en comparación de Estados Unidos. Entonces, ¿quién fue la primera, bueno, el primer país en tener una persona en el espacio fue la Unión Soviética? Y pues un tiempo después fue Estados Unidos. Bueno, hablando de esto, poco tiempo después, el 5 de mayo de 1961, Estados Unidos cumplió este objetivo, o sea, pudo mandar a una persona al espacio. Su nombre era Alan Shepard. Bueno, se envió en una nave con diferentes características que ayudaron al desarrollo de nuestras actividades dentro de la NASA. Eh, Terminó estrellándose en el océano, pero pues no como de mal plan, sino que esto ya se vería venir, ¿no? O sea, estaba dentro de los planes. Si bien el hecho de que Alan Shepard pudiera presentarse en el espacio fue un proyecto presentado anteriormente. Me llena de orgullo decir que yo participé en este proyecto. Este, se tenían que tomar en cuenta diferentes parámetros. Por ejemplo, desde dónde se tenía que iniciar el vuelo, eh, la fuerza que se tenía que ejercer, la velocidad, la altura, el tiempo, la presión y entre muchas otras cosas. Una vez que la nave haya caído al océano, ¿cuánto tiempo teníamos que tardar para sacarlo de ahí? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Y bueno, entre muchas otras cosas que eran importantes para pues llegar a la conclusión de que una persona había ido y regresado al espacio con éxito.
Y pues bueno, ese era el principal objetivo de la investigación. Para poder realizar este proyecto se realizaron cálculos, planos y pues yo fui una de las participantes. Se intentaba calcular dónde debía caer la nave y bueno, pues yo decidí hacer los cálculos de manera transversal, es decir, desde un punto de vista de dónde empezaría a salir la nave hasta dónde va a caer. Pero entonces, para saber dónde va a caer, primero tenías que saber desde dónde vas a partir. A eso me refiero con de manera transversal. Bueno, debo decirlo, ese era uno de los puntos claves de mis investigaciones y en este caso funcionó y me agrada saberlo porque pues fue una buena idea y fue el inicio de algo muy importante para nosotros y para el mundo y para el desarrollo de todas las actividades dentro de nuestros trabajos. Y pues bueno, hasta actualmente fue una noticia internacional. Tampoco se me reconoció como debería, pero lo importante es que yo tenía el conocimiento. Para mí esa era la mayor satisfacción. Y Y bueno, hablando de este punto, puedo decir que pues mi trabajo no fue reconocido como tal, aunque sí debo decir que se tenían algunas filtraciones pequeñitas, que había una mujer dentro de la NASA realizando cálculos e investigaciones importantes para los proyectos, pero mi nombre como tal no aparecía. Pues para mí no era importante tener ese conocimiento ante el mundo, o sea, que los demás supieran que yo estaba realizando esas actividades. Yo solamente me enfocaba en dar lo máximo de mí, en dar lo máximo de mis conocimientos y lo que me merezco como persona. Recuerdo una vez en una revista un reporte que decía que era importante el trabajo que realizó el astrónomo que que viajó al espacio. Pero también era importante la persona que realizó los cálculos y el documento, puesto que gracias a esto, gracias a estos cálculos, estas conclusiones y que todo haya resultado como se tenía previsto, pues podíamos tener la satisfacción de que en un futuro podríamos volver a llegar al espacio con estos cálculos y teniendo pues la conclusión de que todo era real, ¿verdad? Pues cabe mencionar que no todo era perfecto. Obviamente había momentos en los que pues las cosas no resultaban, pero eran cositas mínimas y para eso estábamos un equipo, éramos un gran equipo de grandes ingenieros, de grandes investigadores con diferentes conocimientos plasmados en la importancia que que radicaba en ese momento la aparición del hombre en el espacio. Recuerdo que una vez que el hombre pudo llegar al espacio, dentro de nuestro trabajo y de nuestro círculo social como ingenieros, pues obviamente se realizaban reuniones en las que se establecían diferentes puntos importantes. Incluso recuerdo que llegaron a celebrar el hecho de que una persona hubiera estado en el espacio y que nosotros hiciéramos posible eso, o sea, porque era inversión de tiempo y muchas cosas importantes que radicaban en esto. A mí me molestaba mucho porque yo nunca fui requerida a una de esas reuniones importantes. Entonces, lo que yo hacía era que, o sea, yo pedía estar en esas reuniones porque yo también era parte del equipo, aunque fuera la única mujer, aunque no se me reconociera, para mí era importante el hecho de saber de qué hablaban, cuáles eran sus dudas, cuáles eran sus preguntas, cuáles eran sus decisiones. Era parte de mi equipo y era parte de mi equipo de trabajo, entonces no se me reconocía como tal. Recuerdo en una de las ocasiones que hubo una reunión importante y yo pedía estar ahí. Entonces uno de los ingenieros comentó, las mujeres no van a estas reuniones, solamente necesitamos hombres. Y luego yo le respondí, ¿habrá una ley que me lo prohíba? O sea, a mí nada me prohíbe ir a ninguna de sus reuniones. Entonces, a partir de ahí, ellos empezaron pues a dejarme entrar a sus reuniones y para mí era muy importante estar ahí porque era parte de las decisiones y podía hacer preguntas y podía cuestionar y eso era
pues una gran satisfacción, porque había logrado cambiar el pensamiento de alguien. O sea, no por ser mujer no tenía el derecho que ellos tenían como hombres. Bueno, pues una vez que entré a las reuniones importantes con estas personas, pude comprobar que tomaron en cuenta varias de mis hipótesis, de mis cálculos, y bueno, todas las sugerencias que yo les hice se las cuestionaban dentro de sus reuniones, aunque yo no estuviera ahí. Y pues pude percatarme que eran cálculos ciertos y que el hecho de que ellos los tuvieran ahí como una sugerencia, pues radicaba en que era cierto porque eran importantes mis cálculos. Y bueno, para todo mi equipo en general fue una novedad el hecho de que yo estuviera ahí en las reuniones importantes hablando acerca de lo que me importa y cuestionando y sugiriendo y dando opiniones. Pero pues para mí no lo era realmente, o sea, yo quería estar ahí, yo me lo merecía. Y pues bueno, yo siempre he sido de las personas en las que piensa que estás en el momento indicado, a la hora indicada. O sea, realmente pues era mi momento de estar ahí. Y pues bueno, es una parte que pues que destaca mi trayectoria, ¿no? El hecho de estar ahí dentro de un equipo importantísimo. Recuerdo que para este momento yo ya era muy reconocida para los ingenieros, ya respetaban mis opiniones y ya era más importante pues sí, para comprobar las hipótesis importantes. Después de esto pude realizar otras actividades importantes. Uno de mis trabajos o de las investigaciones que realicé fue calcular la órbita que llevaría al primer estadounidense en recorrer la Tierra. Este cálculo me llevó 6 meses y tardé 2 días en comprobar los cálculos, en registrarlos para ver si eran ciertos. Una vez que todo esto fue real y los cálculos salieron como yo lo planeé, mi trabajo ya fue reconocido. Por fin aparecí dentro de las portadas de revistas como la primera mujer como calculadora matemática. Me refiero al hecho de que ya era más vista por las personas. Y bueno, esto dio pauta a que todas las investigaciones y todas las aportaciones que hice después de esto ya eran reconocidas. O sea, mi nombre ya aparecía en los artículos, lo cual era pues el objetivo principal de este proceso, ¿no? En total hice 26 artículos científicos con mi nombre y que hasta la fecha todavía siguen siendo importantes para el desarrollo de nuestras actividades. Todo esto que nos cuenta ha sido muy interesante, la manera en cómo se ha desarrollado y cómo pudo permitir que su nombre apareciera y fuera reconocido. Pero bueno, ¿podría contarnos acerca de su vida y de sus relaciones amorosas? O sea, me refiero al ámbito sentimental. Claro que sí. Bueno, pues como ya sabes, yo me casé, a lo mejor no muy chiquita, pero pues sí, ya estaba consciente de mis actos. Me casé a escondidas de mis padres. Ya después de tiempo, pues mi esposo era maestro, los dos trabajábamos como maestros. Y un tiempo después, yo dejé de ser maestra, me fui a trabajar a la NASA y él encontró un trabajo en donde le iba mucho mejor que siendo maestro. Pues en ese tiempo lo que él podía ganar con este nuevo trabajo, lo que ganaba en una semana, lo ganaba en un mes como maestro. No sé si me explico, o sea, lo que ganaba como maestro en un mes, acá lo ganaba en una semana. Entonces, pues, le fue muy bien, aunque, pues, yo creo que ya todos tenemos un destino y bueno, mi esposo Jimmy falleció en diciembre de 1956 a causa de un fuerte cáncer. Y pues sí, nos fue muy difícil
Pues más que nada hacernos a la idea, a mí y a mis 3 hijas, porque tuvimos 3 hijas. Entonces, pues yo más que nada les comentaba, pues que debíamos seguir con nuestra vida, o sea, ellas se dedicaban a estudiar y yo a trabajar, porque pues fue la mejor manera enfocarnos en otras cosas y no estar como en la idea en la que, ay, perdimos a nuestro ser querido. Y pues así se nos fue el tiempo y pues bueno, 3 años después del fallecimiento de mi esposo, conocí a un soldado. Era muy apuesto y pues yo también. Y pues nos casamos. Me casé con un soldado en 1959, en agosto. Él contaba con una brillante carrera. Se llamaba Jamsey Johnson. Y pues bueno, él fue el acompañante de mi vida durante pues el de más tiempo, pero pues bueno, para mí lo relevante de mi vida siempre fueron mis investigaciones y pues conocer y como te digo, la principal frase que me destacó fue siempre dar el máximo de mí misma. Es muy interesante toda la vida y todo lo que usted nos cuenta. Bueno, de mi parte no existen más preguntas. Muchas gracias por su atención y por tomarse el tiempo de explicarnos de cierta manera o de una manera muy rápida lo que usted ha vivido. Es muy admirable para mí, por eso mismo decidí escogerla como, pues, como modelo de mi entrevista. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por escuchar.